Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a la manera de mensajes, y que para escucharlo tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que un gracias o un perdón lo puede cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó que cuánto me ama a través de 1000 detalles. Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo quien se queda prisionero, y que para perdonar, primero tengo que perdonarme. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo dentro y no fuera. Me deja que me aleje sin enojar, que salga a conocer la vida, a equivocarme y aprender. Y me sigue cuidando y esperando. Hasta me dejó aprender de otros maestros, ponerse celoso, porque es de necio no escuchar a todo el que habla de amor. Me enseñó que solo estoy aquí por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz conociendo mi sombra. Que disfrute, que ría, que valore, y que Él siempre va a estar en mí. Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí. Se llama Jesús. A ese que nos lo envió el Padre, digámosle todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a todos nos bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa María del Rosario, ruega por nosotros. Un feliz día, Padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y a todos y todas. Bueno, buenos días para todos, para todas. Qué alegría volvernos a encontrar en esta mañana. Muchas gracias por toda la unidad, toda la bienvenida que me dieron ayer y que me siguen dando en este nuevo día. Bueno, sigamos adelante con esta idea que tenemos de la que José Domingo me propuso que les hablara. De Dios se habla caminando. Les decía ayer que en el fondo esto es simplemente el nombre de un blog y aquí se volvió un tema para la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena, que me da mucha alegría y es un gran honor compartir. Entonces sigamos. Salir de la propia lengua y entrar en los símbolos del otro. Miren, todo esto que les estoy proponiendo, claro, lo he pensado en Kenia, en el África, en la misión, pero que ninguno se vaya a hacer a la idea de que para realizar estas cosas hay que irse lejos. Se va bien lejos en la propia casa, se va bien lejos en la propia cuadra. Entonces, esto es todas las condiciones de vida, todas las vocaciones. Puede haber incluso personas que por incapacidad física, una discapacidad, no pueden moverse así con sus pasos, pero esto se puede vivir desde todos los ámbitos. Entonces, cuidado con hacerse la idea de que hay que irse muy, muy lejos en kilómetros, ¿sí? Hay que ir muy, muy, muy lejos siempre con el corazón. Hay que abrazar a todos. Ayer hablábamos incluso del púlpito y de la cátedra. Y algunos me hacían notar, cuidado de excluir con el lenguaje a personas que desde el púlpito y de la cátedra, pues son peregrinos. No están ahí encerrados en esa aula o en esa iglesia.
están ahí, pero son peregrinos y hablan de lo que han visto y oído, no de lo que se han imaginado, ¿cierto? Bueno, entonces les propongo esta otra idea, salir de la propia lengua y entrar en los símbolos del otro. Sí, es que cuando llegamos a otra cultura, y me pasaba allá, es como llegar a abrir una mina de oro, pongamos, y con mucha paciencia, sacando mucha tierra, se va encontrando allí dentro de las vetas, se van encontrando las vetas de lo que vale, de los tesoros que hay allá. Pero indudablemente hay una tentación y es llevarnos el oro desde aquí y no entrar a la mina de allá. Y es muy fácil para mí llevar mi oro, mi riqueza, lo que tengo aquí, pero, pero no tener la paciencia de abrir la mina que hay en la otra cultura, en el otro pueblo, en la otra persona. Hay que tener esa paciencia, porque partamos de un hecho, toda persona, todo ser humano, todo pueblo, toda cultura, es una mina donde está Dios, ¿sí? Y entonces yo no puedo llevarle Dios a los africanos pensando que no lo tienen. Los africanos lo tienen. Yo tengo que ponerme a abrir la mina, experimentar a Dios allá. Entonces, cuando se llega aquí, estoy hablando de Samburu, ahí estoy con un niño Samburu, allá en Maralal, en el norte de Kenia. Cuando se llega aquí, esto lo pensaba ya, a veces después de haber estudiado muchos años, no se sabe nada y no se puede decir nada. Esa era mi experiencia al llegar. No podía ni nombrar las cosas, no, la gente se burlaba de mí, los niños se burlaban de mí y me decían, Menin el Musungu, este blanco no entiende nada, ¿sí? Porque es que yo llego a un mundo que no es el mío y realmente tienen razón, no entiendo nada, que eso hería mi ego, ¿sí? Que me dijeran que no entiendo nada y que se rieran de mí. Recuerdo que pocos días después de mi llegada, un niño de apenas 10 años, no es precisamente este que tengo aquí en mis hombros, un niño de apenas 10 años me llamó para enseñarme algunas palabras. Me empezó diciendo los números, Nabo, Are, Uni, Unguan, y yo tenía que irle repitiendo. Y después los días de la semana, Yuma Tato, Yuma Pili, Yuma, sí, y yo tenía que ir aprendiendo unas cosas tan elementales como los números del 1 al 10 y como los nombres de los días de la semana. Y yo ya había pasado por el seminario, ya había hecho alguna cosa de teología, y volver a sentarme ahí a escuchar a un niño y que el niño me enseñara. Yo que ya había pasado por la escuela y por la universidad, que ya tenía algún título académico y que pensaba que había llegado, tenía que empezar de nuevo a estudiar. Esta experiencia de misión me ha hecho nómada del saber. Me puso de salida, ¿sí? Esta es apenas una idea que se ha impreso pues mucho en mí y en esta espiritualidad de la misión. Hablemos un momento de este viaje. El viaje más largo no es geográfico. Y aquí insisto en lo que les dije al principio, no piensen que tienen que tener la vocación del misionero javeriano, del misionero de la Consolata. No, no, no. Cada uno es un misionero, cada uno, esta es una escuela de teología, habla de Dios en sus caminos y los caminos de todos son diferentes. Hay unos que no hacen muchos kilómetros geográficos, pero hacen muchos kilómetros de ser, de humanidad, digámoslo así. El viaje más largo no es geográfico, ¿sí? Por amor, vamos a otras tierras, dejando las nuestras. Y llegando allá nos damos cuenta de que el viaje más largo no fue pasar los mares y que hemos de hacer todavía otro viaje y de distancias no geográficas. El viaje hacia el corazón de los que encontramos en la misión. El viaje hacia la amistad con hombres y mujeres tan diversos en su modo de ser y de pensar. Es que es fácil, relativamente fácil llegar y aterrizar en el aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi. Eso es fácil. Pero después de llegar allá, hay que llegar al corazón de la gente. Yo creo que si hay una palabra que define lo que es la misión es amistad.
Solamente cuando yo soy amigo, puedo escuchar al otro desde la diferencia. Eh, yo no soy uno que llega a imponer, que llega a... soy... No, ¿quién es un mundo tan distinto al mío? Soy un hombre, soy un ser humano. Es poner esta humanidad en juego, y esto significa simplemente hacerse amigo, entrar a la casa del otro, preguntar por el otro, saber sus historias, escuchar con cuidado, estarse ahí. Al corazón del otro hay que llegar, y llega solo nuestra humanidad. Adelante, José Domingo. Listo, aquí en estas fotos me traen muy buenos recuerdos porque son de voluntarios o de otros misioneros que trabajaron conmigo allá. Hacernos Samburo con los Samburo y Turkana con los Turkana. Qué bueno olvidarnos de nosotros y empezar a vivir el otro, alegrarnos con sus gozos y sufrir con sus tristezas. Esta expresión, vivir el otro, es decir, como ir saliendo de mi mundo. A veces uno tiene la experiencia de que uno está lleno de preocupaciones, tal vez un dolor, tal vez un desafío, un problema que no ha resuelto. Y llega una persona y toca la puerta y uno dice, ay, llegó en el momento inoportuno. Quitarse todas esas preocupaciones, esos dolores, esos desafíos, esos problemas para resolver y concentrarse en la persona que llegó, oír la historia hasta el final sin interrumpirla, estarse ahí, vivir el otro, no más mi desafío, mi problema, mi lío, sino lo que el otro me está contando, la historia del otro, de hacerme uno con ellos. Ya Pablo lo decía, griego con los griegos, judío con los judíos. ¿Sí? Canciones. Bueno, hay algunas... Sí, de pronto apagan los micrófonos o de pronto algunas personas van entrando y dejan el micrófono prendido. Listo, entonces sigamos. Eso, entrar pues en el mundo del otro, ¿sí? Y yo creo que, bueno, qué bueno pues. Y esta es la condición de la misión. Olvidarnos de nosotros y empezar a vivir el otro. Alegrarnos con sus gozos y sufrir sus tristezas. Es decir, siempre hay que estar saliendo de sí, saliendo de nosotros mismos. Y esto ya pasa en nuestras casas. Como le repito, no hay que irse a un continente muy lejos. Ya en la mañana, cuando yo me levanto y tengo ganas de contar mi sueño, pero el otro empieza, mi hermano o mi mamá empieza a contarme el sueño que ellos tuvieron, pues me callo por un momento y escucho hasta el fondo el sueño que los otros tuvieron. ¿Sí? Y curiosamente, es en el otro donde nos encontramos. Es en el otro donde podamos gozar nuestra propia identidad. Solo cuando emigramos de nosotros mismos y vamos al encuentro del otro, podemos hacer misión. Y, miren, ayer les decía una cosa que como una alegría, una certeza de saber que Dios es nómada. Eso para mí es una alegría. Y de saber que si yo estoy hecho a imagen de Dios, pues soy un nómada también. Tengo que estar saliendo de mí mismo. El primer encuentro de fe fue el de Abraham, el hombre que por primera vez se confió a Dios. Y esta confianza en Dios lo puso a caminar. Tuvo que salirse de Ur. Y después de él, todos los hijos de Abraham, los que tenemos fe, las que tenemos fe, somos caminantes también. ¿Sí? Yo siento que el evangelio penetra en nuestros amigos y amigas y no tanto en los que asistimos con comida o enseñanza o medicinas. A ver, entiéndanme bien esto. En la misión, sí, uno de los rostros más lindos de la misión es la caridad. Y uno ve tantos misioneros en todo el mundo que tienen un dispensario, que tienen una casa de acogida, que tienen una escuela, que piensan en los inmigrantes. Esta es la misión, realmente la caridad.
Pero no se trata solamente de hacerle favores al otro, de asistir al otro, de ver por el otro, de trabajar por el otro. Ahí todavía no llega la misión, ahí puede llegar la beneficencia. La misión llega cuando hacemos la amistad, cuando entramos en el mundo del otro, cuando yo no solamente le doy pan, sino que me ocupo de su corazón, de las angustias que lo aprietan, de las cosas que lo alegran. Ahí es donde se juega la misión. Yo no puedo dar simplemente una medicina y téngala y alíviese. O yo no puedo trabajar por los otros. La misión es estarse con los otros. ¿Sí? Y sí, el largo es largo el viaje hacia el otro. Y la razón de esta largura es que pasa por el propio corazón, que es muy hondo y no cuenta con atajos para atravesarlo. Yo creo que por esto es que decimos que el viaje hacia los otros es largo, porque no hay atajos. Hay que enfrentarse con los caminos del propio corazón. Hay que entrarse en sí mismo y perdonarse a sí mismo y alegrarse de lo que uno es en sí mismo y solamente desde el propio corazón es que se puede avanzar hacia el encuentro con nosotros. Bueno, después de esta consideración, recuerden que siempre me pueden interrumpir. Le voy a presentar esto como en forma de esta otra idea, como en forma de parábolas, mirando los caracoles. Una vez, yo me acuerdo, yo estaba en el bosque y me puse a ver un caracolcito que pasaba. Entonces me daba como la sensación, ¿sí? Que el caracolcito siempre estaba en casa, porque la concha, es decir, anda con la casa, anda en casa, ¿sí? Anda en su casa. Pero estándose en casa, caminaba, avanzaba así, muy lentamente, ¿sí? Está siempre en casa y de camino. Entonces, siempre en sí mismo y siempre hacia los otros, como este juego, esta dinámica, ¿sí? Los caracoles no tienen prisa porque están siempre en casa, se habitan a sí mismos y se sienten siempre at home, se sienten bien, ¿sí? Así nosotros, cuando habitamos el propio misterio, lo que somos, nuestro misterio, nuestro caparazón, no es otra cosa que el amor de Dios que nos envuelve. Hay del caracol que se sale de su caparazón y hay de nosotros si nos salimos del amor. Es decir, hay que ir hacia los otros, pero hay que permanecer en sí mismos porque allá es donde vive Dios. Ahí recuerdo a San Agustín cuando nos dice muy bellamente, entra en ti mismo, en el interior del hombre, de la mujer, habita la verdad. Entonces, uno va hacia los otros habitándose. Y me parece que un buen signo de esto es el caracol. ¿Sí? Alguien es una criatura que nos enseña esto. Sí, lección del caracol. Habitarse, sentirse abrigado en el propio misterio, en el amor de Dios, en Dios. Lección del caracol. Un eremita que vi caminando por el bosque. Y entonces, en una supuesta conversación con el caracol se estableció este diálogo entre el caracol y yo. ¿Sí? Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué, aunque lento, siempre estás en movimiento? ¿Por qué, caracol? ¿Ah? Y me respondió el caracol, sentí que me respondía, ¿no? Van a decir ustedes que estoy loco que hablo con los caracoles, ¿eh? Entonces, y me respondió el caracol, moverse es un privilegio de los que se sienten en casa, de los que habitan su propio misterio. Y me dijo también que vivir fuera era posible solo a los que viven por dentro. ¿Sí? Entonces, miren, yo creo que la misión nos pide esto, nos pide estar en movimiento, estar en camino, pero como el caracol, siempre en casa, siempre por dentro. No hay una misión que no venga de adentro. Todo lo que pase afuera tiene que ser de esa vida por dentro, de esa vida con el amor de Dios por dentro.
Entonces me respondió y siguió deslizándose sobre las hojas caídas, y su porte era tan tranquilo como el del árbol gigante de frondosas ramas mecidas por el viento de la tarde. Este encuentro con el caracol significó mucho para mí. Bueno, entonces ya después de puntualizar que hay que estar fijos por dentro y saliendo. Ayer les hablaba también de la espiritualidad del compás, con un eje fijo, ¿sí? En un centro, y después la otra partecita del compás, que no sé cómo se llama, abrazando, rayando toda la circunferencia. Así somos en la misión. Así es que transmitimos esta alegría de la buena noticia. Entonces, sigamos con esto del Papa. Estamos en el pontificado de Francisco. Estamos en este kairos, en este momento oportuno, y hay que aprovecharlo muy bien. Este Papa, todas estas intuiciones que nos está dando, todos estos empujones que nos está dando. Y esta frase es como muy central. No parece una frase traída de la dogmática, o no, pero es una frase que está moviendo la iglesia. Prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma, ¿sí? Es verdad, nadie quiere accidentarse, nadie quiere morir. Tendemos a cuidarnos, a salvar la propia vida, ¿sí? Todos andamos pues con el kit de los primeros auxilios para que nada nos pase. Todos estamos pendientes de que no nos enfermemos, de que el riesgo no sea para nosotros. Y está bien, es que hay que cuidarse, claro. Amarse a sí mismo, claro, lógicamente. Pero ojo, ahí nos podemos salir del camino de Jesús, esto de cuidarse, de ahorrarse. Jesús se arriesgó y terminó dando su vida, y su vida entregada fue salvación para todos. Es decir, Jesús le habría podido hacer caso a Pedro cuando Pedro le dijo: hoy no vayas a Jerusalén, la cosa se está poniendo peligrosa. Esos sacerdotes allá en el templo están como muy enojados contigo. Esas autoridades romanas no te miran bien. Hay gente por ahí tramando contra ti. Cuídate. Si eres inteligente, no vas, ¿sí? Porque Pedro como que sabía de inteligencia militar, ¿eh? Y había hecho inteligencia a la cosa. Y el mismo Jesús era el que le había dicho: hoy yo voy a Jerusalén y me van a matar. Así se lo dijo muy claramente. Y Pedro le dijo: no, entonces no vayas. Pero no es la lógica, no es la lógica. Aquí la lógica es darse, seguir, ir hasta el extremo en el amor. Y Jesús fue hasta el extremo en el amor, y eso lo puso en la cruz, y eso lo mató, ¿sí? Entonces, esa es la lógica de Jesús, y nosotros los cristianos no nos podemos olvidar de esa lógica. Así es que nos movemos. La iglesia, como Jesús, no está para cuidarse, para salvarse ella misma. Es muy triste cuando uno ve la iglesia tratando de salvarse, cuando uno ve la iglesia que dice: uy, no digamos esto, no hablemos de aquello, uy, de pronto no vamos a tener la misma influencia, de pronto nos van a sacar de la opinión pública, uy, tengamos cuidado. La iglesia, ojo con la iglesia no se defiende es al pobre, a la víctima. La iglesia no nació para defenderse, para cuidarse, nació para defender a las víctimas y para cuidar la humanidad. Sí, la iglesia está para arriesgar y dar vida. Así es que puede seguir ofreciendo la salvación de Jesús. Cuando la iglesia se cuida, mucho se enferma. Quedarse en casa es un cáncer que se come a la iglesia. Cuando la iglesia se encierra en sí misma, ¿sí? Se siente como muy amenazada de los de afuera, y entonces se cierra, ¿sí? No, la iglesia tiene que abrirse. La iglesia está hecha para que se vaya, para que se arriesgue. Y Dios cuida a la iglesia. Nosotros no cuidamos la iglesia, que la cuida Dios, ¿sí? Nosotros cuidamos a los pobres porque somos la iglesia para eso. No hay que tener miedo de salir y accidentarse. Hay que tener miedo de encerrarse y enfermarse. Cuando la iglesia se encierra, el aire se vicia, falta el oxígeno, todo empieza a oler mal. Cuando la iglesia sale, puede respirar, inspirar y expirar
todo el aire del Espíritu, todo el perfume de Cristo, el perfume de Cristo. Qué expresión tan linda para definir la misión. Somos los que regamos ese aroma por el mundo. La gente tiene percibe ese olor y se llena de alegría, porque eso le da como confianza en que somos amados, en que Dios está con nosotros, que tenemos la salvación, que no hay que hacer nada para conseguir la salvación, sino recibir esa salvación. Pero cuando nos encerramos, pasa lo de siempre, que el aire se vicia y empezamos a respirar algo que ya nos deja ese somnolientos y que nos produce incluso la muerte. Sí, hay que abrir las puertas. Es por esto por lo que estoy contento en la misión, en el África o donde sea, aunque mi accidente, yo tuve la experiencia de quebrarme también un pie. Este es un muñequito que saqué de la red, como muchas de las fotos que no son mías, ya ustedes verán, eso me las encontré en Google. Pero sí, me acuerdo cuando yo me quebré también mi pie, sí. Sí, aunque mi accidente, aunque alguna cosa vaya mal, aunque yo sea un pecador o lo que sea, aunque no haya agua, aunque haya pobreza, aunque esté lejos, aunque los medios sean escasos, estoy contento. Yo me acuerdo de una señora de los Estados Unidos que nos visitó allá en la misión de Tum, el pueblito donde viví por unos 7 años, en la última esquina de ninguna parte, allá en el desierto. Y esa señora me dijo, ay, pero no tienen un refrigerador, una nevera. Y dije, no, pero es que realmente es normal, nosotros no tenemos. Entonces me dice la señora con una compasión de abuela, me dice, normal, tú estás loco, ¿sí? Pero nosotros no éramos felices porque tuviéramos las cosas, éramos felices porque estábamos allá, porque estábamos con la gente. Es otra cosa lo que da la alegría. Este salir me ha dado salud, me ha dado aire, me ha dado vida. Menos me cuido y más intensamente vivo. Cuando uno se cuida mucho no puede vivir. Es que para vivir a tope necesitamos desafiar la muerte. La única forma de vivir es dando la vida, muriendo. El que no se decide a morir se pierde lo mejor de la vida, no prueba la vida. La vida se va gastando y gastar es morirse. Entonces uno se va muriendo de vida, pero eso vale la pena, vale la pena. En definitiva es morir de amor. Decía Víctor Hugo, el escritor, morir de amor es vivir. ¿Sí? A ver qué día sigue aquí. Entonces, antes de salir para la misión, alguno me recomendó que me cuidara. Lo recuerdo muy bien, no algunos, muchos. Que no me fuera a matar, que evitara los riesgos, que volviera pronto a la patria, a Colombia, que asegurara la comida, que hirviera siempre el agua, que me tomara la medicina de la malaria, que no aguantara tanto sol, que fuera antiséptico, que me convirtiera en un antibiótico que camina, ¿sí? En definitiva, era el consejo, así, huyendo de todo lo que me puede, del virus que me va a matar. Es interesante tener salud, pero no es la vida, no es la vida. Aquí la vida es, uno vive, lo repito, cabalgando en la muerte. Así es que vivimos. Y esa es la lógica de Jesús, que va hasta la muerte. Esta foto tal vez no muy bien tomada, pero me gusta mucho. Es un momento de celebración, un momento de fiesta con estos pueblos africanos que vibran de pasión, ¿eh? Y que tienen la danza y la música en su ADN. Entonces, este consejo que me daban me pareció un consejo para agonizantes o mejor para cadáveres. Después de tantos años, me doy cuenta de que olvidándome de mí mismo es como tengo la plenitud, que quiero vivir largo para quedarme más tiempo, que las distancias geográficas se vuelven intimidad con los que amamos, que solo tengo lo que doy, que aseguro solo lo que pongo en juego, que morir de amor es vivir, ¿sí? Eso lo siento mucho. Esto de que las distancias geográficas nos hacen más íntimos con los que amamos. Yo me acuerdo cuando murió mi abuela y yo estaba en Kenia y no podíamos ni siquiera comunicarnos. Pero entonces yo sentía, sufría por no poder estar con los míos.
o no poder estar con mi papá, con mis tíos, tías, mis hermanos, hermanas. Y no podía estar, ¿sí? Me faltaba con esta intimidad en este momento de dolor de mi familia. Cuando después me comuniqué, llamé a una tía y me dijo, Jairo, tú eres la persona a la que sentimos más presente en el funeral y en el entierro. Tú estuviste aquí con nosotros, eras como el más presente de todos. Y a mí me sorprendían estas palabras porque yo estaba sufriendo de que no había podido estar con ellos en esa ocasión triste. Pero no, me sintieron presente. Entonces, la lejanía nos hace íntimos, no perdemos nada. O es como la sensación de que yo me voy a nombre del Señor por allá y el Señor con todo su poder y su amor se queda a nombre mío por aquí, con los míos. Entonces, no se pierde realmente nada. Salir, pues, salir. Así que hay que arriesgarse a salir. A ir donde están los que no conocen a Jesús, a ir donde están los pobres, sin miedo a la muerte, sin miedo a los accidentes. Esa es nuestra fe. No es solamente la misión de unos cuantos en la iglesia. No, no es la misión solamente, es nuestra fe, es lo que creemos. O sea, el acto de fe, el primer acto de fe fue una salida. Y vuelvo a recordarles a Abraham, y no puede haber un acto de fe que no sea una salida. Entonces les aseguro que sentirán la alegría de vivir, que los años les llegarán para renovarles la juventud, que las arrugas serán solo pliegues para guardar alegría dentro de la piel, a salir para conservar la salud y para que la iglesia que somos tenga siempre más vida, ¿sí? A ver, ¿hay alguna persona que quiera interrumpirme? ¿Alguien que diga, bueno, ya has hablado mucho, una pregunta, una objeción, un feedback, algo, algún comentario, alguna cosa? Recuerden que pueden escribir también en el chat si tienen alguna inquietud. Y si no, de todas maneras, ahorita cuando el padre termine podemos entablar una conversación con él. Bueno, entonces, así, dígame, ¿sí? Buenos días, yo soy Sí, Yesid buenos días. Agudelo, padre John Jairo, una alegría saludarlo, poderlo Hombre, ver. Alegría después de mucho tiempo, Yesid. Sí, señor. Quiero aprovechar pues para decirle que el corazón me está saltando de mucha alegría y de mucha emoción por escuchar pues sus testimonios, sus palabras, que realmente lo llenan a uno de fe, de esperanza y de ganas de seguir haciendo cosas por uno y por su prójimo. Muchas gracias, padre Jairo. Sí, el corazón mío es el que está saltando, hombre, con este saludo tuyo tan especial. Muchas gracias. Yesid es un amigo ya de mucho tiempo, que después de muchos años en esta conferencia virtual, sí, en esta charla virtual. Listo, entonces, si no hay otra palabra, les quiero hablar de Lesuraín. Y cuando les hablo de él, la idea es una cristología olvidada. Entonces, aquí hay un intento de decirles a ustedes una cristología que no aprendí en ningún libro, aunque me hayan influenciado algunas ideas de autores y de teólogos. Una cristología que no aprendí en ninguna cátedra, en ningún púlpito, aunque me hayan influenciado algunos buenos predicadores, ¿sí? Pero una cristología que aprendí en los caminos, esta de Lesuraín. Miren, para esto no tengo sino esta foto, ¿sí? Para esta idea, no les voy a mostrar más fotos. Esta foto, a diferencia de las muchas fotos que saqué del internet, esta foto sí es mía, ¿sí? Entonces, les quiero hablar pues de este Lesuraín, como una cristología en el camino. La misma semana que llegué a la misión de los Dungokwe, fue una misión en la que estuve 3 años, conocí a Lesuraíne. Mírenlo bien, porque quiero que lo miremos bien, porque esta gente normalmente no la miramos, pasamos de largo.
hagamos el ejercicio de mirar al Lesuraín. Conocí al Lesuraín, un hombre que andaba con costalados de cosas que se encontraba por ahí y que era obsesionado por amontonar vasijas. Lo encontré cuando un grupo de niños le tiraba piedra y ya lo tenían bien aporreado. Me sorprendió ver, yo había llegado apenas ese día a Ludungoque, me sorprendió ver que los adultos no se inmutaban por lo que le pasaba al pobre loco. Estaban indiferentes y algunos hasta se reían. Me acerqué al Lesuraín y comprendí que precisaba curación y primeros auxilios y que además tenía hambre y olía mal y necesitaba comida y agua para lavarse. Desde ese día empezó a ir a la misión a comer y a lavarse y los niños fueron aprendiendo a respetarlo. La gente me fue contando la historia de su historia, la de Lesuraín, que venía del pueblo vecino, que había sido un guerrero fuerte y en su altanería faltó al respeto y ultrajó a sus mayores. Y que fue entonces que los ancianos lo maldijeron. Y esa maldición que incluía el rechazo de todos lo enloqueció. Sentirse excluido le trastornó la mente. Era pues, según decían, un maldito y nadie tenía por qué respetarlo. Miren bien a Lesuraín, mírenlo bien, mírenlo bien. El Papa nos habla de los que ninguneamos, de los que invisibilizamos. No hagamos esto hoy. Démosle presencia. Miremos su carne. Al domingo siguiente, en la misa, le dije a la gente que Lesuraín era el hombre más importante de ese pueblo, que era Jesús que pasaba otra vez, que era uno de esos pequeños en los que él se había quedado presente entre nosotros. Y añadí que desde que Jesús subió a la cruz y se hizo maldición por nosotros, ya no hay malditos y que la bendición se apoderó de todos y que lo que era con Lesuraín era con Jesús. Y así la cosa dejó de ser asunto social y se fue volviendo problema cristológico. En esa aldea, para saber de Jesús y de su misterio, había que ponerle atención al Lesuraín. Si los cristianos de allí y con nosotros todos los que se preparaban para el bautismo, seguíamos aprendiendo sobre Cristo en los manuales y catecismos, pero sin mirar al Lesuraín, sin tocar su piel, sin acogerlo, sin ocuparnos de su maldición, pues simplemente éramos traficantes de dogmas y doctrinas rancias. Lesuraín se volvió la única biografía autorizada de Jesús para nosotros y la cristología obligada. Creo que en Ludungoque ya no podíamos entender a Dios y hablar de Dios sin tener en cuenta a Lesuraín. Es que uno como él pone en juego toda la teología. Claro, una cristología muy problemática y muy incómoda, que olía muy mal, que nos dejaba sucia la casa de la misión y que al primer descuido se llevaba en sus costales todas las vasijas que teníamos en la cocina. Pero, ¿qué cristología puede ser calmada, de buen olor, aséptica y segura, si el Hijo de Dios se abajó hasta la miseria humana y en la cruz, como lo habían dicho las profecías, parecía un gusano y no un hombre? Sí, esta es la experiencia de Lesuraín, uno de nuestros cristianos en la misión de Ludungoque en Samburu. Bueno, sí, listo. No sé si todavía siempre hablo la posibilidad de que interrumpan porque me gustaría mucho más hablar con ustedes, conversar, entrar también en su corazón. Pero bueno, sigamos así. En síntesis y para concluir, para ir concluyendo el encuentro, de Dios se habla caminando. Este ha sido nuestro tema.
Eh, en los evangelios, ya estoy concluyendo con esto, en los evangelios, no sé si lo han notado, se ve que Jesús habla casi siempre mientras va de camino. Pocas veces se le ve sentado. Y casi siempre que lo está, es que se ha detenido para compartir la mesa con nosotros. Sí, casi siempre de pie y en la carretera. Así es que vemos a Jesús. Esto me hace concluir que de Dios se habla caminando. Dios no es una idea fija que la cabeza puede memorizar. Dios es una historia de amor siempre aconteciendo. Acuérdense, era eternidad y se volvió historia en la encarnación. Cuando Moisés le pidió a Dios la fortuna de poder verlo y Dios se lo concedió, el profeta de Israel le vio la espalda, no el rostro. Y lo único que pudo hacer al encontrarlo fue perseguirlo. La exclusiva de Dios, la buena nueva, la mejor de las noticias, la tienen los que están de salida, los que van detrás de él, los que andan en la calle y el mundo todo, los que vencen la inercia. Cada vez que los creyentes nos hemos quedado quietos en nuestras casas, cada vez que la iglesia ha cerrado puertas y se ha asegurado, el evangelio ha perdido su cualidad. Nadie que sea inteligente nos lo cree. La sal se ha vuelto sosa, la luz se ha debilitado. Cerrarse es siempre morirse. Las definiciones, los dogmas cerrados, los catecismos atrasados, las predicaciones copiadas, no pueden decir nada de Dios. Esto puede sonar duro, pero yo lo digo con el corazón y con mi conciencia, también de hombre, de sacerdote, no son las definiciones, no son los dogmas cerrados, no son los catecismos atrasados, no son las predicaciones copiadas. Hay predicadores que repiten siempre la misma predicación, un año, otro año, otro año. Ahí no nos pueden estar hablando de Dios, no nos pueden estar hablando de Dios, nos dan una distorsión de lo que es Dios. Describen ídolos hechos por el miedo y la pereza. Dios no cabe en nuestras cajitas de fósforos. Cuidado, que a veces queremos meter a Dios, mi Diosito. Esta expresión es muy linda, pero yo tengo muchas preguntas sobre ellas. Cuando yo digo mi Diosito, es decir, el Diosecito que yo meto en mi cajita de fósforos, que yo meto en mis seguridades, que yo meto en mis comodidades, mi Diosito que me ayuda en el momento que veo algo oscuro a tener luz y que me haga el milagro y que mi Diosito. Muy linda la expresión, yo mismo la digo muchas veces, pero ojo, que no es mi Diosito, es Dios, ¿sí? Una realidad que no cabe aquí en esta mente. Dios no es un genio que metemos en la botella de la mera razón. Acuérdense del genio, de estos genios, de los cuentos orientales, de los árabes, un genio que se mete en una botella y que de pronto dejamos salir del genio para que nos haga lo que nosotros no logramos hacer, para que satisfaga todas nuestras frustraciones, para que esté a nuestra disposición. No. Dios no es ese genio. Dios no, y no cabe en la botella, ¿sí? Dios no es un pájaro enjaulado en la mente de ningún cazador, ¿verdad? Dios cuando pensamos que lo agarramos ya se ha escapado. Y esta es la experiencia de los místicos. Aquí está Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, tantos otros, el maestro Eckhart de la Edad Media, tantos otros. Si así fuera, si Dios cupiera en la cajita o en la botella o en la jaula, pues nos podríamos quedar bien quietecitos y hablar sin parar. Podríamos hablar y hablar de Dios sin ningún problema. Pero es que Dios no cabe en esa cajita, ni en esa botellita, ni
ni en la jaulita y no es mi Diosito. Entonces, como Dios no es eso, ¿sí? Si Dios fuera eso, podríamos cerrar la puerta y quedarnos en casa y en el templo y no pasa nada. Pero Dios no es eso. Entonces Dios nos pone es a caminar, como en la espiritualidad de San Ignacio se dice mucho, siempre mayor, siempre más grande, siempre más grande, siempre más grande. Así hablamos de Dios, así hablaba San Ignacio, ¿sí? Pero Dios sucede en los caminos. Aquí está foto de esta misionera, Mariluna se llama ella, de Chile, una voluntaria que estuvo casi un año con nosotros, ¿sí? Caminando con la gente. Pero no, Dios sucede en los caminos y se cuenta en las historias de las caravanas. Y hay que poner siempre un pie delante del otro para intuir algo de él y osar decir algo de él. El evangelio es siempre según caminantes y nunca según entumidos. No sé, esa fue la palabra que se me ocurrió. Si me la critican, tranquilos, pero no según entumidos. Y no quiero decir no según sentados, porque hay mucha gente que está sentada, pero está caminando con el corazón. Con su corazón logra abrazar la humanidad. Hay mucha gente que no puede dar un paso, incluso físicamente, pero eso no obsta para que se apoderen del mundo entero y para que sientan los dolores, las angustias, las esperanzas, las alegrías del mundo entero. Entonces, la palabra que se me ocurría era no según entumidos. El evangelio es según caminantes y no según entumidos. Bueno, termino con esta viñeta de Agustín de la Torre, que es una persona a la que he ido como conociendo. Y entonces termino, les digo también, ¿no? Quiero aclararles que muchas de las fotos fueron tomadas pues de la red, otras fotos son de la misión o mías, y esta última pues es de Agustín de la Torre, ¿sí? José Domingo, léenos lo que dice ahí, Agustín, ¿qué dice? Claro que sí, Padre Jairo. La iglesia está cerrada. Si quieres encontrarte con Dios, solo tienes que mirar hacia abajo, a la izquierda. Bueno, entonces, bueno, ahora sí es obligatorio, ahora sí necesitamos la palabra de todos ustedes, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Dora María Tobón, soy teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me parece excelente, me fascina toda la experiencia que has compartido con nosotros en este momento. Quisiera saber si en tu experiencia de fe, cuando estuviste de misionero en el África, tuviste, me imagino que sí, contacto con personas que no eran propiamente católicos, y que si en ese contacto también descubriste a Dios. Me parece fundamental eso. Yo en el chat hice la pregunta, pero lamentablemente pues no se vio. Quisiera saber eso. ¿Qué piensas de las personas que han experimentado a Dios a través de otras creencias religiosas no propiamente cristianas? Gracias. Sí, lo que pasa es que apenas estamos abriendo el chat. No quería interrumpir la presentación del padre. Pero pueden escribir sus preguntas en el chat, por supuesto, y ya voy a estar pendiente de ellas. Dora, muchas gracias por tu pregunta, porque tu pregunta nos ubica en una cosa que es esencial para irnos a la misión y para estar en la misión. Es Dios que está por todas partes, que está en todos. Es que yo no sé, esto es de la pura tradición cristiana, pero lo hemos olvidado. San Trino, el filósofo que murió mártir, hablaba de las semillas del verbo, y con esto quería decir la presencia de Dios en todos los pueblos y culturas, no en los creyentes cristianos católicos, no. San Clemente de Alejandría, uno de los primeros teólogos, hablaba de las culturas que nos hacían como de pedagogo, que nos llevan a Dios. Entonces,
en el encuentro con Dios en personas de otras religiones, de otras creencias. Claro que en la misión, la mayoría de la gente con la que yo compartí no eran católicos y todavía no lo son. Pero tengo que decirte, Dora, y les digo a todos y todas, es gente de una profunda fe donde yo conocí a Dios desde los ojos de ellos, desde el corazón de ellos. O decirlo conocer es una pretensión. Me acerqué, intuí ese misterio de Dios en ellos muy vivo. Y me hacían como avanzar en mi fe, en el camino de mi fe. Y me acordaba mucho, Dora, de Jesús. Cuando Jesús admira la fe de la gente en los evangelios, admira la fe de personas que no pertenecían a Israel, que no iban al templo, que no tenían las creencias de la tradición judía. Jesús un día se encontró con esta mujer sirofenicia, esa mujer que se acerca a él llena de fe, y Jesús al principio y le para bolas y comete una imprudencia diciéndole, pero es que no es para los perros. Y el mismo Jesús tiene que aprender de esa mujer cuando esa mujer le responde con sabiduría, y Jesús como que le da pena, como que dice, ay, metí las patas, sí, le dije algo impropio, porque Jesús siendo es Dios y es Dios en nuestra humanidad, y en nuestra humanidad tiene una característica, se equivoca, tiene miradas limitadas, y así era Dios viviendo entre nosotros. Entonces, cuando al final Jesús tiene la capacidad, y ahí se ve su divinidad, de aprender de esa mujer. Dice, mujer, qué grande es tu fe. ¿Sí? Estás mirando la fe de una persona que sirofenicia, despreciada. Luego, la fe del centurión, ese que le pidió que ayudara, que aliviara a su hijo o a su siervo. Y Jesús dice, listo, voy para tu casa. Y el centurión mismo le dice, no, por favor, no te metas en lío. ¿Cómo que te vas a venir a mi casa? Te vas a meter un lío, la gente te va a criticar mucho porque eso te volverá impuro según tu religión. No vengas. Una palabra tuya bastará. Y Jesús le dice a ese romano, que eran despreciados como paganos en Israel, le dice, hombre, qué grande es tu fe. Y el único que pudo como reconocer en esa escena del Calvario quién era Jesús, realmente este es el Hijo de Dios, dijo, fue un centurión, fue un soldado romano, alguien que no tenía nada que ver con la fe de los profetas y con la sabiduría de Israel. Entonces, Dora, sí, indudablemente tenemos una riqueza, hay muchas minas de oro para explorar el misterio de Dios, y esas minas de oro son las religiones. Yo creo que la misión será cierta cuando nosotros demos todo el valor, nos quitemos las sandalias delante de las religiones y digamos, esto es tierra sagrada, aquí entro con respeto. ¿Sí? Yo creo que ya la iglesia no está pensando en que hay que cambiar a todos y que todos se conviertan en cristianos católicos. Ya la iglesia y la misionología nos están haciendo entender otras cosas, porque aquí Dios está hablando. Dora, como que me fui muy lejos diciendo de muchas cosas. No. Excelente cómo argumentaste todo, y pienso que eso es así. Yo pienso que uno debe no irrumpir el ambiente, el contexto de las personas, y más bien contagiar con el testimonio. Las personas tienen que ver a Cristo en nuestras vidas, y eso es lo más importante, no decir tú tienes que ser cristiano. Lo importante es que Él ha hecho cambios en nuestras vidas y que ellos se enamoren de esos cambios, esas transformaciones. Aprender a ver a ese Dios en medio de otras personas que no piensen como uno. Y yo pienso que ese es como lo importante y el punto de partida de cualquier misión. Llegar a los ambientes, dejarse contagiar de la gente, aprender de ellos, ser testigos de Cristo en medio de ellos, y ellos aprenderán también de nosotros en algún momento de sus vidas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a usted, Dora. Aquí Luzmay Willes, me confirmas el nombre, Luzmay, hace esta pregunta, Jairo. ¿Qué proceso hizo la comunidad donde estuviste inicialmente para ir
entendiendo la cristología desde aceptar a su hermano loquito marginado? Miren, ¿cómo es tu nombre? ¿El nombre es? Luz May. Luz May. Luz May, mira, yo te digo simplemente lo que fue sucediendo, porque fue como un proceso más bien de vida, ¿sí? No fue que nos reunimos entonces ya a definir quién era el Suraini y hacer ya la doctrina sobre Cristo en él, ¿sí? No, pero el hecho, por ejemplo, los niños le estaban tirando piedra y llega este hombre al que habían líder de la comunidad cristiana, era yo en ese momento, me había llevado el obispo allá como líder de esa comunidad, y yo me acerco al Esuraini y lo abrazo, lo llevo conmigo, trato de sanar sus heridas, lo llevo a comer y le digo, ven, continúa viniendo aquí todos los días. Aquí tienes las 3 comidas del día, en un pueblo donde la gente normalmente tiene, si mucho, una comida, ¿sí? Tengo que decir eso. Entonces, ven, Lesoraini, aquí tienes tu casa. Y de sentarme a comer con él y de estar con él, la gente fue entendiendo que Lesoraini era bendito, lo tenían como el maldito. Y una maldición en tierra, en esas tierras, significa locura, porque todo el mundo me excluye. Cuando los ancianos me maldicen, nadie me puede ni saludar. Y claro, eso me traba la cabeza. Y este pobre se embolató, se le fue la mente. Entonces era maldito. Pero al ver que la comunidad cristiana lo abrazaba, que en la parroquia, en la misión le dábamos la bienvenida, que comía, entonces ya la gente empezó a tener otra actitud. Mira, cuando nosotros tratamos de que Dios se respete, de que a Dios se le respete, de que a Cristo se le respete, estamos en una ilusión. Es que no es posible respetar a Dios, a quien no vemos así como con ritos o con prácticas o con devociones. No es posible respetar a Cristo así. No, cuando respetamos a un hombre, a una mujer, cuando respetamos a una víctima, cuando respetamos al pobre, este es el respeto, este es el culto a Dios. Y eso lo entiende la gente. Entonces, la idea de la misión no es, que esta gente aquí respete a Dios, que esta gente aquí respete a Cristo, vamos a trabajar por eso. Yo creo que el evangelio nos enseña a ser más humildes, a reducir la mira y poner el foco en lo real. Es decir, que la gente aquí respete al Esuraini. Cuando la gente aquí respete al Esuraini, ya todos los derechos de Dios estarán asegurados y ya todos los derechos de Cristo estarán asegurados y no hay que esforzarnos a hacer lo imposible, porque para nosotros, hombres y mujeres, eso es imposible, hablar de derechos de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos declaramos abogados de esos derechos? Pero sí podemos ser abogados de los derechos de los más pobres y de las víctimas. Si alguien más pues quiere preguntar algo, aportar algo y me atrevo a decir, ¿por qué no prolongar un poco más esta agradable conversación? Voy a hacerlo. Hola. ¿Sí? Claro que sí, Jessy. Hola, José Domingo. Bueno, Claro. Bueno, ahorita pues hablé como un poquito más llevado por la emoción del momento, pero saludo a todas las personas que están conectadas pues a la charla. Vuelvo y digo, mi nombre es Yesir, yo los saludo desde el municipio de Jericó. Soy licenciado en teología y profesor de bachillerato en la institución educativa rural San Francisco de Asís. Escuchando al padre Jairo, yo hago 2 reflexiones que quiero pues compartir con todos y hacer eco de este testimonio del padre Jairo. La primera reflexión tiene que ver en cuanto a la iglesia como cuerpo de Cristo y como institución. Como la iglesia desde el Vaticano, digámoslo, desde San Pedro, desde su centro como institución hasta los, digamos,
sus tentáculos, podemos llamarlo de esa manera de pronto, en la misión adyacentes, en esta tarea que nos ha descrito y nos comparte el Padre Jairo, cómo la iglesia, ese cuerpo de Cristo, es articulado, cómo desde hace ya mucho tiempo, pues yo recuerdo, por ejemplo, el Papa Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, cuando dijo: abramos las puertas, abramos las ventanas para que el aire se renueve, para que sea otro como el estilo y la forma en que la iglesia haga su tarea. Escuchando al Padre Jairo, cuando hablaba de que la iglesia tiene que estar en camino, tiene que salir, tiene que ir al encuentro del otro, tiene que estar en constante transformación, pues recordaba esas palabras del Papa Juan XXIII y cómo hasta el día de hoy pues la iglesia ha sufrido o ha pasado por esa serie de transformaciones que le permiten hoy estar un poco más, digámoslo, cerca de sus fieles, de las personas, de las necesidades del ser humano. Entonces, esa es la primera reflexión pues que quiero como compartir y a la que el testimonio del Padre Jairo me llevó a pensar que la iglesia como cuerpo de Cristo se articula y nos invita a ese salir y a ese renovarnos. Y la segunda reflexión es lo que el Padre Jairo nos contaba ahorita, pues del cuidado personal. Y quisiera como relacionarlo precisamente con este tiempo de pandemia y de esta situación que hemos vivido, que ciertamente nos lleva como a encerrarnos, nos lleva como a hacer el movimiento contrario, no de salir, sino de entrar y encerrarnos, a estar cada uno como en su mundo, a estar cada uno con mis seguridades, con mis cuidados, y en cierta medida eso nos vuelve casi como que individualistas. Y escuchando al Padre Jairo, pues notamos que es al contrario, es saliendo, es no cuidándonos, es renovándonos, que uno, ¿verdad?, salva la vida, vuelve a la alegría de vivir, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por estas palabras. Y aquí termino. Que estén muy bien. Muchas gracias por tu intervención. El Padre Jaime de los Dominicos quiere también intervenir. Adelante, Padre Jaime. Muy bien, muchas gracias al Padre Jairo Alberto y a ti, José Domingo, por proporcionar esto, al Padre Gilberto y a todos los de la universidad. Saludos a todos los que están sintonizando. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, eso está magnífico, una gran revelación. Y he estado muy de acuerdo contigo. Yo recuerdo que cuando entré a los dominicos allá en Estados Unidos, pensé que había errado la vocación, porque yo quería ser misionero. Y hubiera entrado con los misioneros, los javerianos, con los misioneros. Pero luego empecé pues a darme cuenta de la misión y a moverme algo, aunque el provincial me dijo que me iba a dar unos zapatos de plomo para que no me moviera tanto. De todas maneras, tuve la oportunidad de hacer misión allí porque los Estados Unidos yo creo que ya es territorio misionero. Bien de ir a Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. Y luego de que me vine para Colombia, pues estar con los indígenas en Tibú, en Caricachaboquira, allí en Catalaura con las hermanas laboreñas. Y haciendo ministerio pues en otras partes, porque yo me ocupo como capellán de varios otros ministerios. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo la pandemia ha afectado este trabajo misionero? Claro que llevamos apenas un año en ella.
¿cómo te ha afectado a ti? Tú ya estabas aquí cuando dio la pandemia, me imagino, pero está muy difícil salir. Yo he querido salir, pero no dejan. Yo generalmente hago 2 viajes al año, voy a Estados Unidos a hacer misión y luego también en misión en los barcos. Adelante, padre Jaime. Sí, padre Jaime, muchas gracias. Un gusto de verlo y conocerlo. Padre Jaime y todos y todas, yo acabo de llegar de Kenia. Así me llegué de Kenia. Había estado ya casi 20 años, desde 2001 al 2021. Entonces la pandemia me cogió por allá. Miren, hay una cosa que a mí, en esta situación en la que vivía en el África, sobre todo cuando vivía en la tierra Samburu, que es tan desértica, como tan imposible a veces, yo como que voy entendiendo. Aquí no es cuando queremos, aquí es cuando podemos. Dios no trabaja con lo que nosotros queremos. Dios trabaja con lo que nosotros podemos. Dios no trabaja con lo que podríamos ser. Dios trabaja con lo que somos ya, con todo el paquete, lo bueno y lo malo. Dios trabaja con eso. Entonces la pandemia nos situó también en las posibilidades nuestras, que son las de Dios, ¿sí? No interrumpe la misión, porque la misión no tiene que ver con el seguir nuestros planes. Es decir, todas esas cosas que habríamos hecho si no hubiera venido esta enfermedad. Había muchas cosas que como equipo de los misioneros de Yarumal, allá en Kenia, en cada misión, cosas que teníamos establecidas en enero, hacemos esto, en febrero, en marzo, en abril. Pero esos planes son solamente como una indicación, como un mapa, como un intuir por dónde nos vamos. Pero es la realidad la que nos va diciendo por dónde nos vamos. Entonces, cuando llegó esta pandemia, me acuerdo, como en todo el mundo, tuvimos que interrumpir muchas cosas. Tuvimos que cesar todas nuestras actividades con los catecúmenos, por ejemplo, el acompañamiento a los catecúmenos así en los grupos. Tuvimos que dejar de hacer algunos viajes, encuentros. En fin, la vida se nos interrumpió. Pero ahí empezamos a trabajar con las posibilidades, con lo real. Y eso es lo único que el Señor quiere. Es decir, lo imposible que lo haga Dios. Nosotros hacemos lo posible. Si algo es imposible, es el signo más claro de que no me toca a mí. Entonces me quedo tranquilo. ¿Sí? Entonces ahí comprendimos. Aquí, por ejemplo, en esta situación, amenaza el hambre. La cara de la pandemia aquí en Kenia, en el África, es el hambre. Aquí la gente no se preocupa tanto de contagiarse o no. Aquí la gente está angustiada porque no tiene que comer. Allá salen todos los días a buscar qué comer, todos los días. Y decir que un día no pueden salir, es decir, no comen. Entonces, era ponerse al servicio de eso, a ver cómo movemos la gente, cómo nos movemos. Y empezamos a mover incluso con amigos, con las redes, a ver cómo vamos a alimentar a esta gente. Y yo les digo, la providencia empezó a llover, a llover, a llover. Hicimos una campaña contra el hambre en el tiempo de la pandemia y así respondimos. Luego a mí me tocó encerrarme, para decirles algo más concreto, encerrarme en la casa de Nairobi. En ese momento yo era responsable de los misioneros de Yarumal en Kenia, entonces estaba en la casa regional. Ahí muy encerrado porque ni me dejaban salir, es decir, hasta había problemas con la policía si uno salía. Pero yo empecé a ver que venía una gente a esculcar las basuras, la gente desesperada, a esculcar la basura, a ver si había ahí comida, si había algo para comer. Sí, sí, esto es lo que toca hacer en esta pandemia. Esta gente ni la conocía, Ahora esta pandemia me da la oportunidad de hacerlos visibles porque sacaba la basura y ya estaban esperando. Entonces, aquí no puedo dejar a estos hermanos, estas hermanas buscando en la basura. Y así que fue que les voy diciendo, vea, cada vez que vengan a esculcar en la basura, toquen el timbre. Entonces era invitarlos, venía muy temprano en la mañana. Entonces era invitarlos a desayunar, a conocerlos, a contarnos, a dejar que contaran su historia, dónde viven. Sí,
si tienen familia, si no tienen, qué encuentran en las basuras. Y me parecía escuchar ya estas historias, para mí era como el evangelio que se volvía a hablar, un evangelio contado por ellos mismos. Es decir, yo creo que viviendo en las posibilidades de la vida es que vamos logrando las imposibilidades de Dios. No sé si me logro expresar bien así, ¿cierto? Es lo que la vida nos va mostrando. Los planes hay que dejarlos en cierto momento. Son muy importantes. Es muy importante planear, pero no es una cosa forzada. No siempre expresa lo que Dios quiere. A veces Dios sale con estas sorpresas como nos salió esta pandemia, como una sorpresa que nos ubica tanto en tantas cosas. Sí, creo, a ver si pude responder bien a su pregunta, padre. Muchas gracias. Por supuesto, aquí ahorita dice que lo ha expresado muy bien, padre Jairo. Bueno, no sé si alguien más. Perfecto. Adelante, adelante. Bueno, Jairo, yo creo que aquí podemos ir entonces concluyendo. Por supuesto, y creo que quisiéramos, muchos aquí quisiéramos prolongar este momento, pero el padre Jairo debe viajar también enseguida al suroeste, a Jardín, porque una tía de él ha fallecido estos días y hoy va a ser la Eucaristía en Jardín, entonces el padre ha de viajar ahorita. Jairo, sencillamente agradecerte profundamente con el corazón que hayamos iniciado, no cerramos, sino que hemos iniciado con brochos de este año 2021 en nuestra Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. Estoy seguro que aquí estamos seguros que estas reflexiones muchas gracias, Padre Jairo, por compartirnos su experiencia misionera.
Ahorita en el chat, en unos segundos, voy a compartirles un enlace que consiste en un pequeño formulario, una encuesta de 3, 4 preguntitas en la que queremos que ustedes nos dejen el nombre y el correo electrónico y que nos hagan también una breve retroalimentación de este evento. La idea de esta escuela de teología, para quienes por primera vez se conectan con nosotros, la idea de esta escuela es sencillamente prestar un servicio a la iglesia desde estas reflexiones teológicas. Así lo han expresado y lo dejan muy claro los padres dominicos en la Universidad Santo Tomás aquí en Medellín, quienes quieren a través, repito, de esta escuela de teología prestar un servicio a la iglesia. Y pues a propósito del tema de la pandemia, a través de la virtualidad, ¿sí? Por eso pues pretendemos llegar a muchas personas a través de estos espacios de reflexión teológica. Por supuesto que también la universidad está en ese proyecto, está en ese camino de crear un programa de teología virtual aquí en nuestra sede de Medellín. Pero estamos en este momento en los trámites documentales y eso pues seguramente va a demorar. Por lo pronto vamos a hacer estos encuentros teológicos y también vamos a iniciar por ahí en unos 2 meses, vamos a iniciar unos cursos de teología con créditos, ¿sí? Con créditos académicos, de tal manera que quien haga estos cursos, que van a tener créditos, cuando ya se pueda abrir formalmente el programa de teología virtual en nuestra sede, pues sencillamente quienes los hayan hecho los puedan homologar. Sí, así que no se va a perder el tiempo. Entonces, por un lado, pues tenemos estos encuentros teológicos mensuales cada mes y estas fechas pues se las vamos compartiendo a través del correo o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. Ahí nos pueden ubicar, nos pueden seguir para irse enterando de los eventos y de estas reflexiones o estos encuentros que vamos haciendo mensualmente. En el mes de abril también tendremos un seminario internacional de teología. Vamos a tener Mario Barros de Brasil, un monje benedictino, y también de España vamos a tener a Andrés Torres Queiriuga. Abril 17, es un seminario internacional con certificación. El evento va a ser libre, pero con certificación paga. Para quien quiera obtener su certificado, entonces sencillamente se paga un valor simbólico prácticamente por el certificado. Entonces ya mismo les voy a poner en el chat, les voy a poner, permítanme un momentico, ahí les voy a poner en el chat el enlace para el formulario que les solicitamos y les pedimos el favor de llenar. Estos problemas de tecnología. Bueno, no sé, mientras pongo aquí el enlace en la plataforma, si alguien quiera agregar algo más, pues sencillamente y de nuevo agradecerles por su participación, por estar conectados con nosotros, por hacer el esfuerzo y destinar este tiempo, que pues por supuesto queda muy bien retribuido este espacio y este tiempo que han sacado para este encuentro, por estas hermosas e interesantes reflexiones que van a ser de mucho provecho para todos en el fortalecimiento de la fe. Ahí en el chat acabo entonces de ingresar el enlace. Dice Juan Carlos Correa: gracias, Padre Jairo, por contarnos a Dios, vivido y digerido desde su experiencia en el África. Gracias, Juan Carlos. Bueno, a Beatriz también. Beatriz, gracias a ustedes por brindar el espacio virtual. Estupendo, pues podemos estar desde diferentes lugares. Muchas gracias, Beatriz. A ti. Bueno, en el chat acabo de ingresar. Sí, dice Dorita, por eso les pedimos que ingresen a este enlace que les estoy poniendo en el chat para
a los correos enviarle la información. El encuentro con Andrés Torres Queiruga va a ser el 17 de abril. También es entrada libre, un sábado 17 de abril, desde las 9 de la mañana. Ahí en ese enlace que les he compartido en el chat, ustedes ingresan, les solicitamos ese favor. Si están desde un PC, pues pueden ingresar. Más fácil, desde el teléfono creo que también pueden ingresar a ese enlace y llenar el pequeño, es una encuesta de 3 preguntas con las que queremos retroalimentar este encuentro. Padre Jairo, de nuevo, muchas gracias, bendiciones. Bueno, muchas gracias para todos ustedes, para todos y para todas. Y les deseo muchos éxitos en este año en esta Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. Y bueno, ya me vine del África, estoy aquí en Medellín, estoy ahí en el seminario de misiones, entiendo que es muy cerca de la Universidad Santo Tomás. Seguimos en contacto y sería un placer y una alegría siempre verlos y estar con ustedes en lo que les pueda servir con mucho gusto. Así es, hemos ganado un gran amigo entre nosotros. Padre Gilberto, usted va a cerrar el evento con una oración. Bueno, creo que el Padre Gilberto ya se nos desconectó. Muchísimas gracias a todos, bendiciones. Un feliz fin de semana. Ahí él no estaba. Muchas gracias, hermano, por compartir por este espacio la Escuela Teológica y el Padre Jairo. Un buen día.